Bueno, pues hoy ha estado en la isla el presidente del gobierno de Canarias, ha venido a inaugurar en este caso el nuevo cable submarino que conecta Lanzarote con Fuerteventura, entre Playa Blanca y el Corralejo y La Oliva. Y además está también el que fue presidente, en este caso Fernando Clavijo, que va a ser el candidato de nuevo a la presidencia del gobierno de Canarias. Luego vamos a tener dentro de 15-20 minutos precisamente a Fernando Clavijo. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana, don Pedro? Bastante tranquilo, la verdad no, que sí. ¿No se me fue de fiesta este fin de semana? No, al Arrecife en vivo no he ido a ninguna jornada. Y yo, con respecto a lo que acaba de decir, que no sé para qué Fernando Clavijo se fue, para qué vino hoy, si estuvo el viernes, ¿no? Con ese encuentro del Partido Socialista en Montaña Blanca, creo que fue. Y después no sé si vino a acompañar o no. ¿Te refieres a Ángel Víctor? Ángel Víctor, el presidente del gobierno de Canarias. ¿Qué dije? Dije Fernando Clavijo, pues lo siento. Bueno, vamos, don Pedro, vamos primero, déjeme usted saludar, por favor, a los contertulios. Don Andrés Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Martinón. Sí. Solo 16 años. Y don Manuel García Deni, buenas tardes. Pero es que Pedro me pone nervioso. Buenas tardes, es que me hace un boicot siempre de la tertulia, ya me lo dicen muchos de los oyentes. Se me acaba de pegar a mí lo mismo que le pasa a usted, de equivocarme con los nombres, que dice que se pega todo menos la belleza. Bueno, Andrés, ya tenemos cable submarino, ya está en funcionamiento, va a aumentar la tensión o la potencia en este caso para que lo entienda todo el mundo, porque a lo mejor se llama tensión lo que ha aumentado. La tensión. Pero bueno, para entenderlo todo el mundo, va a poder, es un cable de mayor dimensión, 132 kilovoltios, y va a permitir, por lo tanto, que asegurarse, porque ya estaba en precario, el cable antiguo. Claro que sí, es un avance, ¿no? Se ha unido, hoy lo que se ha significado es en la subestación de Playa Blanca, ¿no? Que es la que une con, en este caso, la isla hermana de Fuerteventura, de La Oliva. Ese cable subterráneo son entre 14, algo más de 14 kilómetros, están soterrados a ambas llegadas, va por encima del lecho marino, pero a las llegadas de ambas islas sí va soterrado, 1 kilómetro y pico en la parte de Playa Blanca y 600 y pico. Ahí estamos viendo la imagen es bastante clara, Andrés. La de Fuerteventura. Hay una altura, no sé la que ponen ahí en la nota de prensa, pero la altura media que suele ir para la gente que va a pescar siempre está entre 30 y 25 metros de profundidad. Creo que tiene el máximo punto de profundidad es 80 metros. 80, puede haber alguna Creo zona. que venía de la media. Y lo que estás tú diciendo, una inversión de 36 millones de euros, lo que estabas diciendo, sobre todo la garantía y la seguridad, entre otras cosas. Ese es el cable seccionado. Sí. No sé si son, pues, el metro es a 50 y pico kilos de peso, o sea que ha sido complicado, con un barco especializado, creo que se inauguró solo para eso, creo que se llama Leonardo da Vinci. Estas imágenes tenían... Sin duda una buena noticia, y se ve que es buena noticia porque están casi todos los cargos del Partido Socialista, que suelen ir cuando hay buenas noticias, don Manuel. Pues sí, es una buena noticia porque sabemos que lo que va a hacer ese nuevo cable es permitir que haya un mayor flujo de intercambio energético entre la isla de Fuerteventura y la isla de Lanzarote. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues en caso de que falle el sistema de producción nuestro, podemos tirar del Fuerteventura y al revés, y eso siempre es una garantía. Don Pedro, el problema que hay, porque esto sobre todo se hace también porque hay que meter más potencia, y para meter más potencia dentro de ese circuito entre Lanzarote y Fuerteventura, para asegurar lo que dice Manolo, el que un día que haya un problema aquí en las plantas, que pueda haberlo en cualquier momento, un paro cero de que se llama de la electricidad, de la producción, pues pueda meterse en mayor capacidad, ¿no? y que permita, porque de nada vale tener mucha potencia si después no puede meterla en una tubería. Y en este caso, con las dimensiones adecuadas, ¿no? Y en este caso, el problema que hay en Lanzarote, también en Fuerteventura, es que está pensado sobre todo para ese aporte de energía alternativa que se quiere colocar. Pero tiene el resto de cableado, o en este caso la conexión que hay dentro de Lanzarote, desde Playa Blanca hacia el interior, o desde Corralejo para el interior de Fuerteventura, ¿está preparado? Esa es la gran incógnita. Esa es la gran incógnita, porque usted bien sabe y lo recordará, que mientras Red Eléctrica y el gobierno de Fernando Clavijo intentaron hacer aquella famosa torre o torreta para aumentar, porque ahora de nada sirve que usted tenga la capacidad de traer de Fuerteventura un montón de electricidad si después no puede verterla en la red. Porque también había un problema con eso con respecto al desarrollo de las energías alternativas. También. Es lo mismo por lo deficiente que está la red aquí en la isla. Que aquí hay que tomar una decisión. La decisión es, señores, hay que hacerlo, cómo se debe de hacer, hay que exigirle a Red Eléctrica que haga subterráneo
todo el trayecto desde Playa Blanca hasta Mácher, hasta a la subestación de Mácher, o hay que... Habrá que recuperar también. ¿Te acuerdas que el debate era entre soterramiento o línea aérea, cuando decían que era más nocivo para el medio ambiente? El soterramiento, pero tenía más impacto visual el tema de las líneas aéreas. Pues se volverá a abrir el debate, porque yo creo que hubo un movimiento ecológico en contra de esa digo obra, esto, ¿no? porque todo esto se ha ocultado, entre comillas, porque hoy era un día para festejar y no para contar malas noticias, Manolo. Sí, efectivamente, hoy era para contar la parte positiva, que es precisamente que ya se tiene el enganche, el enlace marítimo en condiciones de prestar el servicio a máxima calidad. Ahora bien, efectivamente, si no conseguimos que un ancho de cobertura igual que el que viene, pues evidentemente va a haber una atrofia en esa capacidad, porque claro, si es igual que si viniera una manguera con un diámetro mayor y se encuentra con una menor. Evidentemente, es lo que pasa con el agua en Lanzarote, en Arrecife. No va a haber posibilidad de que trascienda ese diámetro que trae de Fuerteventura. Por lo que puso él un buen ejemplo, es por ejemplo lo que va a ocurrir con la red del norte, es decir, la red del norte nueva, lo que tiene y va a permitir es que ahora pueda meterse mayor volumen o cantidad de agua en la tubería y por lo tanto pueda llegar a todos esos lugares donde ahora mismo, cuando había poca presión con la tubería que había, no era posible. Y entonces tenía graves problemas. Pero bueno, en cualquier caso, una buena noticia, sin duda. Ahora lo que hay que hacer los deberes el gobierno de Canarias con Red Eléctrica, porque Red Eléctrica, para que lo entienda todo el mundo, es la distribuidora. Y Red Eléctrica es partidaria de hacer una empresa pública, ¿no? Claro, es que las obras esas sí, que pero las hace lo que hay es que ser honesto por ambas partes. La discusión estaba en que Red Eléctrica quería hacerlo de la forma aérea más barata posible. Y tiene su sentido. Y también tiene su sentido que nosotros nos opongamos a que no se haga de la forma más adecuada, en el que se garantice la conservación de nuestro territorio y el servicio que nos tiene que prestar. Saldrá un poco más caro, pero no nos lo merecemos. Sí, pero el problema, Manolo, ahí es que hay discusiones técnicas incluso, más allá de los impactos que pueda producir las torretas. Lo que bien decía antes, que hay otra discusión de otros técnicos. La discusión, Jorge... No, me refiero que hacerlo soterrado... Sí, no, medioambiental, la discusión es si realmente tiene más peso el impacto medioambiental que el daño que se causa en el suelo protegido de un territorio. Pero eso es evaluable. Y evaluable por los técnicos. Yo digo lo que sí hace falta es que haya un informe, más allá del que puede hacer Red Eléctrica, que marque una línea en la que no se tenga condicionado exclusivamente el mínimo costo. Yo creo que estaba una solución intermedia, que era por las zonas más sensibles, hacerlo subterránea y por la otra, por el resto, porque la verdad... Hacer un proyecto mixto. Un proyecto mixto, porque la verdad es que yo eso siempre lo digo, yo bajo mucho por esa carretera, mucho, y es la carretera que más torretas hay en toda Lanzarote. Yo no creo que haya ningún sitio que haya tantas torretas como esa que bajan de Femé hacia Playa Blanca. No, y la cuestión será que cómo de impacto amplía al actual sistema, porque yo no lo sé ahora, no sé si esas torres de alta tensión también son de alta envergadura. La cuestión es si ahora, porque soterrar o no, nos va a volver a no tener la posibilidad, entonces no sé, pues yo no sé si optar, decir, mira, pues la que diga Red Eléctrica o no, porque como dice Manolo, dice, oye, nos merecemos lo mejor. Ahora, si lo mejor es esperar, pues no lo sé, bueno, si... Habría que hablar con Red Eléctrica, habría que hablar con el consejero de Transición Ecológica, que también estaba ahí, aparte del presidente del gobierno de Canarias, y que ellos nos digan cuál es la solución. Pero hoy ese tema, obviamente, como insisto, era para anunciar cosas buenas noticias, y no para anunciar lo que estamos aquí diciendo, ¿no? Que para eso ustedes tienen el privilegio en el sentido de ver la otra cara de la moneda, las dos caras, la positiva, que es esto lo que se ha hecho hoy, y la negativa es que no se han hecho los deberes en esta isla, ni tampoco en la de Fuerteventura, por cuestiones medioambientales, que tienen su peso. No hay que, como dice Manolo, hay que ponerla en la balanza, a ver qué es lo que vale más y qué es lo que se puede hacer para que tenga el menor impacto. También Fuerteventura ocurre. Yo creo que hay sitios que han solucionado ese problema, como puede ser la propia Islandia, que es una isla con características parecidas a la nuestra y con el agravante de que está en un sitio que nieva porque está en el norte y se hiela gran parte de una isla que tiene 100.000 metros cuadrados, o sea que es 10 veces más grande que todo Canarias. Y allí he visto que tienen una
unas torretas grandísimas porque no se puede meter por debajo por el calentamiento que tiene y demás. Pero han hecho unas torretas creativas, bonitas, ¿no? Tienen forma de hombre. De cultura. Exacto, efectivamente. Y yo creo que eso Creo son cosas creo que en se Estados Unidos, pueden en Miami, analizar. que también se utilizan, también he visto alguna por ahí hace tiempo. Bueno, pues vamos a... No, la pieza me están diciendo, la final no la van a tener que ver en el informativo porque hay otros temas que tratar. Y en este caso también hay que decir que Coalición Canaria en Aría ya ha elegido a Víctor Robaina como candidato a la alcaldía de Aría para las próximas elecciones de mayo. Sí, el viernes pasado, ¿no? Creo que por mayoría, aunque sí es verdad que no por consenso y también como candidatura única, ¿no? Porque estaba la posibilidad de que hubieran dos candidatos, se habló incluso de la posibilidad de que la anterior alcaldesa también presentara su candidatura. En este caso las negociaciones, supongo, dentro de la organización y dentro de la agrupación, en este caso de Coalición Canaria, en Aría, han fraguado en una única candidatura que es la de Víctor Robaina, ¿no? Bueno, parece que ha habido problema o no ha habido problema. ¿En Coalición Canaria? Ahí, en Aría. No, allí hubo unanimidad, pero se sabe que Aría y Yaiza han sido dos territorios... Por mayoría, no por unanimidad, por mayoría. Fue la por mayoría, no sé si unanimidad, no sé si... Dije unanimidad, no lo sé. Ah. No lo sé, yo lo que digo que... No, te digo que por lo visto decía hoy no que corrió tuvo la un voto sangre en contra. en la asamblea, en esa tal, pero sí es cierto, se sabe que Aría y Yaiza ha habido bueno, una serie de complicaciones para la organización de Coalición Canaria. Teguise tiene otra historia, porque también esa posible candidatura de Osvaldo Betancor al Cabildo Bueno, genera... precisamente estaba leyendo ahora Claro. en el digital, Andrés, que Coalición Canaria de Teguise pide tiempo Pide una para prórroga. elegir al candidato a la alcaldía, y no porque no tengan candidato, que realmente lo piden porque ahora mismo oficialmente no tienen candidato. Claro, claro. Oficialmente el comité local no se lo ha presentado a nadie. Y era hoy la elección y le han dicho, oiga, Migdalia, es que no tenemos a nadie que presentar. De todas maneras, me gusta el titular, no, me hace gracia el titular, porque con el tema de las parejas, cuando uno se pide tiempo, es el preámbulo de que va a romper la pareja. En este caso no hay nada que romper porque tendrán que tener un candidato, pero hombre, se está haciendo de rogar, no lo digo por el titular. Manolo, ¿qué análisis haces de esta noticia? ¿Por qué Teguise está ahora mismo sin candidato cuando hay muchos aspirantes? Pues precisamente porque no quiere elegir un candidato. No quiere elegir un candidato porque en Teguise, a pesar de que hay dos personas que se quieren ser candidatos, hay una tercera que ha sido alcalde durante 12 años que quiere gestionar las emociones del comité de acuerdo con sus aspiraciones. Y eso significa que quiere que esté sin decidir allí donde él máxima influencia tiene para que le sirva de presión en el aspecto de conquistar sus nuevas cotas de poder. Yo creo que es obvio, porque yo podría entender que nos dijeran que hay dos candidatos y como quieren uno lo más cercano a la unanimidad, porque están en un territorio que gobiernan ellos y que consideran su granero de votos, no es bueno que se dé a la calle esa lucha tan igual entre dos de sus miembros. Pero anunciar que nadie se presenta no es sino un consenso para retrasar la decisión por alguien que tiene influencia sobre ambos candidatos. Es decir, que lo que le interpreto, don Manuel, es que de alguna manera el propio Osvaldo Betancor, que controla, pues no nos va a engañar, controla el comité local de Teguise, ha dicho, señores, hasta que nosotros no se aclare el asunto mío con respecto a si voy al Cabildo o voy al Parlamento, o voy al Cabildo y al Parlamento, hasta que eso no se aclare, de momento aquí no vamos a elegir a nadie. Yo creo que sí, creo que debe estar ahí, ¿no? La cuestión es que no lo ven claro y quieren dejarlo atado. Aquí yo me imagino que el papel de Olivia Duque es la que está diciendo, bueno, a ver si se deciden y a ver si yo también a dónde voy. Lo que está claro es que la Olivia Duque es una de las que se... Pues claro, si Osvaldo va al Cabildo, yo creo que está claro que iría ella. No sé si habrá alguna sorpresa. Hay alguno más, tú me decías por ahí antes. Tony, no puede ser o Tony o Olivia. Ya. Sí. Bueno, a mí me han dicho siempre que tiene más posibilidad de ser una mujer, y si es una mujer yo creo que la persona más creo que sería Olivia. situada para ser puede ser Olivia. Hombre, yo creo que sí, que todos damos por hecho que puede ser Olivia, pero está claro que en este caso Tony Callero ha manifestado sus intenciones, es una persona que ha vivido de muy cerca también la organización interna de Coalición Canaria y está también cercano al alcalde, con lo que
Porque Que no está claro. eso lo deciden al final ellos. O sea, porque nosotros pensemos que es mejor uno, mejor otro, eso no ayuda. Pero, lo que ayuda es saber quién controla los números internos. Están quedando, sea Tony, sea Olivia, Están sea, quedando todos, pues, están mal. quedando a la altura del betún, porque parece que están todos a expensas de la decisión de Osvaldo Betancourt. Y yo no es por nada, ya como vecino, a mí, dentro del abanico de posibilidades que nos pueden mostrar todos los partidos, querría tener un candidato por parte de un partido, como puede ser Coalición Canaria, que tenga la personalidad suficiente de no ser alguien que sea el elegido por el alcalde o por el actual alcalde que no quiere serlo. Pero yo no. Hombre, yo te estoy hablando como vecino, ¿cómo que no? No, Sí. te está hablando como vecino, Como pero vecino. no necesariamente tiene que tener la razón porque sea vecino. No, La pero yo te razón estoy va hablando de mucho que más yo allá lo que del querría contexto yo, histórico Manolo. del personaje, va también del entendimiento que haga del uso del juego de las personas que participan. Y en este caso, yo creo que el alcalde no va a decidir quién es el candidato. Lo que sí hacen ellos es actuar como una piña para no perder la influencia que tienen como grupo. Y yo ahí creo que evidentemente tiene razón Pedro, pero tiene lógica lo que dice Manolo, es decir, el comité local de Teguise es una piña en torno a Osvaldo, por lo tanto tiene que proteger a su candidato. Y efectivamente lo que quiere el comité local es Pero que su vaya al cabildo. Y creen que tiene más opciones, más posibilidades, presionando a la organización, diciendo, oiga, que vamos a ver lo que pasa aquí en Teguise todavía, porque a lo mejor yo puedo hacer una jugada. Pero entonces, ¿en qué posición queda el sustituto de? Yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente eso no ayuda. Ahora bien, ¿por qué lo están haciendo? ¿Porque el alcalde vaya a elegir a uno o a otro? No, y le digo... No, yo no digo que Osvaldo elija, yo digo ellos mismos, el darse valor ellos mismos, no estar a expensas de yo no sé por qué. No, pero a ellos les interesa que Osvaldo quede bien posicionado donde vaya. Es un juego de tronos, evidentemente, pero yo desearía que alguien que quiere ser el relevo del actual alcalde, pues dé un paso adelante. Ya sea Olivia, ya sea Tony, o ya sea cualquiera que tengan ahí dentro. A mí pero estar esperando por nadie. En ese sentido, sí debo coincidir en que hubiese sido más del agrado que ya se supiera. Sobre todo porque significaron una cosa y ahora están haciendo otra. Y el propio Osvaldo está jugando en esa exhibición de la confusión, porque él mismo el otro día aquí dijo, bueno, yo todavía puedo ir al ayuntamiento, cuando lleva 2 o 3 meses diciendo que su paso por el ayuntamiento ya se agotó. Nos dijo a nosotros aquí que ya había terminado. Yo creo que aquí hay que leer también que la insular se le ha ido un poco de las manos unos municipios. Yo lo que creo es que... La insular no está queriendo participar, entre otras cosas, porque la insular está implicada en la propia elección. O sea, si la insular actúa en contra o presiona demasiado, puede verse que pierde apoyo en una u otra. Sí, pero en Aría demostró poco poder, ¿no? El problema del concejal. Bueno, el concejal, sí, el concejal. Pero precisamente. Armando Bonilla. En este caso ahí se le fue y no controló una situación que le costó un pacto. Al final también, Yaiza fue de aquella manera, fue más soterrado. Y Teguise está demostrando... Pero precisamente es por lo contrario. O sea, ellos no actuaron en Aría, en el caso de Migdalia, porque estaban convencidos que contaban con el apoyo de esa gente. Organización. Y una intervención ahí de forma brusca podría hacerles perder apoyo en una agrupación que puede ser decisiva para ser elegida. Si apoyaba, por ejemplo, a Chassi, pues tendría problemas porque la organización no estaba con Chassi, estaba más, al parecer, aunque Chassi lo niega, estaba más por Víctor. Sobre todo porque a Chassi le penalizó el tema de Nandi, de Armando Bonilla. Mandi. Bueno, pues le presionó. Bueno, vamos porque la ministra, a otro tema, porque ahora vamos a tener al que fue presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, que estaba hoy por la isla de Lanzarote, pero antes quien estuvo fue la ministra de Sanidad, que vino a dar buenas noticias. Carolina Darias vino a dar buenas noticias y ya era hora, porque llevamos años y años esperando aquí por el tema del búnker. Y perdona, yo no quiero llevarte la contraria. Pero qué buenas noticias vino a dar. Digo que ya era hora porque llevaba mucho tiempo esperando, que ahora ya por lo menos sabemos que ya está a licitación. No, adjudicado incluso. Adjudicado ya lo incluso. El acelerador lineal. Es decir, que está adjudicado, ahora solo falta colocarlo. Claro, y estableció fechas ya para el próximo año, ya como inicio ya de lo que sería la operatividad de esa unidad de radiología. También es verdad que las cosas se dicen y luego hay que cumplirlas. Habló también de la unidad hemodinámica, que parecía que se activaba, una serie de inversiones.
Yo creo que está todo también en clave ya medio electoral, ya estamos hablando de que empiezan a hacer visitas, continuas visitas de ministros. Eso ocurre, siempre digo que si las elecciones fueran en lugar de 4 años, cada 2 se inaugurarían más obras. Ya, lo que pasa es que el búnker ya se sabe que hasta la segunda mitad del año que viene no va a estar activado. Por mucho acelerador lineal, personal y todo lo que quieran, no va a estar activado porque han dicho que no pueden. Que eso que es la cronología. Y lo de la unidad de hemodinámica, les recuerdo que lleva cerrada 3 años en obra, que estaba de apertura de forma inminente. Yo, por lo menos, que me tocó a mí, me puse malo, no la abrieron, llevo 1 año y pico en recuperación y sigue sin abrirse. Pues don Pedro me viene a ensombrecer la noticia. Vamos a ver a Carolina Darias. La unidad de radioterapia de Lanzarote ya ve el final del túnel. La ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, anunciaba este sábado en el Hospital Dr. José Molina Orosa que el acelerador lineal, pieza esencial en este instrumento tecnológico contra el cáncer, no solo está licitada, sino que ya está adjudicada. La isla de Lanzarote va a tener una inversión con cargo a este plan INVEAD de 3,5 millones de euros, que va a posibilitar 2 nuevos equipos muy demandados, muy deseados por la sociedad lanzaroteña. Uno, el acelerador lineal, para que por fin Lanzarote tenga ya en funcionamiento su unidad de oncología radioterápica, una demanda que venimos escuchando hace mucho tiempo. Yo soy de aquí, conozco las reivindicaciones de aquí, también las de esta tierra conejera, y desde hace muchos años. Por tanto, el anuncio es que ya es una realidad, el acelerador ya está no solamente licitado, sino está adjudicado. Darias fue más allá y pone plazo para la puesta en marcha de esta unidad radioterápica. Unas obras que ha costado, pero que ya están encaminadas y que a lo largo del próximo año 2023 será una realidad que Lanzarote cuente con su unidad de oncología radioterápica. La ministra también habló de la puesta en marcha de la unidad hemodinámica de Lanzarote. Y también por primera vez en la historia de Lanzarote va a contar con una unidad de hemodinámica para hacer intervenciones de cateterismo y permita, por tanto, que esos códigos infartos que ya están funcionando aquí tengan la actuación inmediata cuando en su caso se requiera. Destacar que Canarias recibirá 38,5 millones de euros dentro del Plan Nacional de Inversiones en Alta Tecnología, que permitirá instalar y mejorar hasta 40 equipos de alta tecnología en los principales centros hospitalarios del archipiélago. Bueno, pues esperemos que la ministra, como dice Pedro, cumpla su palabra. ¿Y cuándo vamos a tener posibilidad de ¿Qué utilizar? dijo la ministra? ¿Qué dijo la ministra? Dijo que ya para los próximos meses. Pero sí, el Servicio Canario de Salud dijo que no va a estar operativo hasta la segunda mitad del año que viene. Bueno, pues ya veremos. Bueno, tenemos precisamente al que fue presidente del Gobierno de Canarias. Creo que esta obra se destacó con Coalición Canaria, aunque es verdad, quien finalmente la ha puesto en marcha la construcción fue el gobierno de Ángel Víctor Torres. Don Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias, además de senador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, don Fernando, por terminar, por empezar por lo último, es verdad que el partido, cuando usted gobernaba con el Partido Socialista había problemas, ¿no?, para sacar esa obra con el consejero de Sanidad. Las 2 obras, la de Fuerteventura y la de aquí. La de Fuerteventura luego se ha agilizado y ya se puso en funcionamiento y fueron corriendo los del Partido Socialista a hacerse la foto, pero ninguna de las 2 obras, Jesús Morera, que era el consejero en aquel momento, recuerdo, quería hacerlas porque entendía que tenía que todo girar y pivotar en torno al hospital de referencia, que es el hospital en Gran Canaria, ¿no? Y cuando hicimos, en fin, el pacto se rompió por las deslealtades con el Fondo de Desarrollo de Canarias, un proyecto en el que tampoco ellos creían y que ahora pues están intentando... Y también un poco por la ley del suelo, ¿no? Aunque no, la ley del suelo sí se aprobó. Sí, se aprobó y ellos la aprobaron, pero había gente que estaba... Bueno, sí había gente, pero bien. Los que no lo querían se quedaron tomando café. Creo recordar, por hacer un poco de memoa. Cierto. Quiero recordar. Eso ocurre a veces en el Parlamento. Bueno, don Fernando, ¿tú querías decir algo? No. Ah, vale. Bueno, ha estado aquí en la isla de Lanzarote, ha venido a entrevistarse con diferentes colectivos, pero hay un tema que aquí interesa especialmente y me gustaría conocer la visión de usted, un hombre que ha estado en el Gobierno de Canarias, en torno a esta polémica que se ha creado en torno a la LZ2, soterramiento sí, soterramiento no. El Gobierno de Canarias parece que ya ha decidido, conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote, que no se haga soterramiento, que se haga una carretera, digamos, para entenderla, que vaya circunvalación por fuera de la que se conoce como la zona industrial de Lanzarote. Yo tengo una duda, a ver, ¿la que era alcaldesa de San Bartolomé es la misma ahora presidenta del Cabildo? Sí, doña Dolores Corujo, don Fernando, no me haga esa pregunta. No, es que claro, claro, es que no era la que pedía el soterramiento cuando era alcaldesa.
Inicialmente creo que sí, pero no lo sé si... sin duda, porque claro... No lo sé. Inicialmente creo que ella apostaba igual que apostaba su sucesor, en este caso el fallecido Alexis. Realmente ese proceso viene del sector empresarial, un empresario que era uno de los empresarios de cabecera de Dolores Corú cuando estaba de alcaldesa del Partido Socialista, pero parece que ahora se han desmarcado de esa línea, ¿no? Claro, es que cuando estás en la alcaldía defiendes una cosa, cuando vienes al cabildo te ordenan otra tus jefes de Madrid porque dice que no hay perritas para hacer el soterramiento. Nosotros siempre nos hemos mantenido, primero, en que se tenían que hacer los análisis técnicos para ver si era viable o no el soterramiento, para no hablar de humo. Esos informes técnicos avalan que es perfectamente viable el soterramiento de la vía y nosotros apoyamos el soterramiento de la vía. Por 3 cuestiones. La primera es porque es mucho más respetuoso con el paisaje. Segundo, porque es más eficiente desde el punto de vista del tráfico. Y tercero, porque además evita cualquier tipo de especulación urbanística con los suelos que van a estar en torno a esa vía. Y esa es nuestra postura, que en su momento a la actual alternativa no estuvimos de acuerdo y lo que teníamos era 2 alternativas. Si no era posible el soterramiento, una circunvalación mucho mayor, precisamente para evitar esa especulación en las bolsas de suelo. De todas maneras, por ser justo, perdón, Manuel, por ser justo, el Partido Socialista, porque este discurso que usted tiene, don Fernando, es un poco el que expone su partido aquí. Y ellos ya han salido diciendo que cuando usted estaba gobernando, cuando gobernaba Coalición Canaria, tampoco tomaron ninguna decisión al respecto. Sí, claro, que todavía estamos esperando que nos paguen los 1.000 millones de euros de deuda de carreteras que ganamos en una sentencia en el Supremo. Es decir, nosotros teníamos los recursos del convenio de carreteras, que fue el que se renovó, el último convenio lo hicimos nosotros, pero quedaban 1.000 millones de euros. Y dentro del planning del convenio de carretera estaban las obras programadas, pero sin crédito. Por esos 1.000 millones de euros podíamos haber adelantado el crédito. 1.000 millones de euros que desde el 2018 hasta hasta ya finales del 2022 no han venido. Bueno, ¿tú querías decir algo? Yo creo que en estos periodos la posición de los partidos se ajustan a sus necesidades electorales. Está claro que el Partido Socialista migró de aquella posición inicial cercana al soterramiento a aceptar esta vía de circunvalación, que es precisamente la que está contemplada o estaba contemplada en el plan insular que el propio PSOE tiró a la basura. Pero ese plan insular, quien lo estaba liderando era precisamente el presidente de Coalición Canaria, que en ningún momento dijo o puso sobre la mesa esas sospechas del impacto que podría tener, con lo que considero que es una posición ad hoc. Ahora hay que estar aquí porque aquellos están allí. Pero realmente se puede hacer eso, se puede afrontar ese coste, o usted lo dice porque le han dicho que hay que decir eso. Vamos a ver, igual que se está haciendo el túnel de I6 o el túnel de la carretera de la aldea, claro que se puede afrontar. Es una cuestión de recursos económicos y de prioridades. Luego, técnicamente es posible, porque en el momento en el que se elaboró el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, no se disponía de los estudios que avalaban la viabilidad técnica de ese soterramiento. Pues probablemente, como no se tenía, y ni así, tú en plan territorial tú lo que haces es dibujas a trazo gordo sobre el planeamiento, sobre el territorio. A partir de ahí luego tienes que hacer los proyectos de ejecución. Tú pasas una vía, generas afecciones, pero una vez que haces el proyecto de ejecución, pues resulta que vas a hacer el estudio ya más en profundidad del territorio, la vía es más corta por un lado, más ancha por otro, ¿no? Cuando se elaboró ese plan, que como tú bien has dicho, estaba para su aprobación definitiva y el actual equipo de gobierno lo tiró a la basura, no se tenía la certeza de la viabilidad técnica. Ahora, ¿posible? Si técnicamente es posible, por supuesto que es. Bueno, en Fuerteventura, simplemente por aportar un dato de Fuerteventura, y me parece muy bien que las autoridades de Fuerteventura lo hayan conseguido, había un problema en la carretera que va desde Puerto Rosario, creo que hasta pues, no se llega hasta Gran Tarajal. Bueno, había un problema que pasaba pues unas butardas, eran tal, y lo que han hecho es soterrar, creo que son 3 o 4 kilómetros para poder hacer y seguir con esa carretera. De todas maneras, yo desde mi punto de vista y por la explicación, porque aquí lo que hemos conocido es que ha habido un cambio a media de postura dentro sobre todo del grupo de gobierno de San Bartolomé, porque yo creo, por lo que han dado la explicación, es que Llano Franqui, que es el consejero de Obras Públicas, lo que está buscando es una solución que, por lo que ha explicado, que le permita solucionar con menor inversión y sin mayor afección, aunque sí es verdad que con mayor consumo del territorio, una solución para la parte alta de Arrecife en la parte del hospital, con una conexión ahí, y después que circunvale, haciendo una circunvalación que coja la parte superior de Arrecife
con la parte superior también de la que va paralela a la LZ2 y en este caso el grupo de gobierno de San Bartolomé, el del Cabildo y Arrecife supongo que también, no sé la verdad cuál es la postura ahora, pues renunciando a ese proyecto a cambio de que se haga una vía amable. Lo que pasa es que yo no sé si habrá inversión para tanto, y después renunciando el Partido Socialista a el tema del consumo de territorio, que hombre, no es muy lógico desde el punto de vista del Partido Socialista, que siempre está con esa perreta. ¿Qué población tiene la isla de Lanzarote? 160 aproximadamente. 160.000. Yo digo que cuando se quiere, se puede. La aldea son 5.000 habitantes. Y era un movimiento histórico y necesario que sí se sabía, y legítimo. 200 millones de euros. Le aseguro que eso no vale 200 millones de euros ni 100. No, 80, 70, 80 millones. Lo cual es una inversión voluntad, moderada. es una voluntad. Máxime cuando Lanzarote, históricamente, por las dificultades de la gestión del suelo en esta isla, siempre ha sido muy complicado invertir. Cuando te vas no solo a los presupuestos, sino cuando vas al grado de ejecución presupuestaria, pues ves cómo hemos tenido dificultades para la vivienda, porque el ayuntamiento de turno, dígase, yo lo viví directamente con el de Arrecife de Badeanta, no daba el suelo para hacer vivienda. Pero es que durante 3 años consecutivos estuve poniendo dinero para el Palacio de Congresos y el Ayuntamiento de Arrecife jamás le dio el suelo al Gobierno de Canarias para el Palacio de Congresos. Pues yo creo que es una cuestión de voluntad. Es cierto que ahora todo va a estar contaminado, y comparto con Manolo, todo puede estar contaminado con las posiciones y en cuanto a la cercanía de las elecciones. Pero yo sí puedo decir que cuando nosotros nos hemos comprometido con algo, lo hemos cumplido. Y con el solar que estuvo, creo que hoy fue a visitar el solar famoso, donde se va a construir la vivienda social en Maneje, ¿fue a visitarlo? ¿Cómo está el tema? ¿Se sabe algo? Está cedido al gobierno, ahora mismo está en licitación los proyectos, o sea, licitar para que hagan los proyectos de la vivienda. Unas 400 viviendas tenemos previsto, o estaba previsto que saliese ahí. No se pudo adelantar antes porque Badeanta no dio el terreno. Este actual equipo de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria ha hecho las gestiones para que el terreno sea facilitado al gobierno. Ahora hay que sacar los proyectos y después hay que licitar la obra. Por lo tanto, eso es algo que podremos convertir en realidad, al igual que el suelo, que estaba también en ese entorno para el centro de salud. Por eso le iba a preguntar, porque para mí una cosa esencial también es, aparte de las viviendas, creo que es el principal problema que tiene ahora algunas islas en Canarias, pero Lanzarote, evidentemente, porque llevamos muchos años sin inversiones en vivienda pública, es el centro de salud de Argana Alta, que finalmente no se sabe bien qué va a pasar. Está en una unidad de actuación. Esa unidad de actuación, digamos que está en el 10% de aprovechamiento que se cede al ayuntamiento con su desarrollo. Estamos hablando de 1000 y pico metros cuadrados, y al igual que hicimos el centro de salud de Yaiza, al igual que hicimos el centro de salud de Tinajo, en la etapa en la que nosotros sacamos adelante el proyecto del búnker, como hemos podido ver ahora, pues nosotros estamos en disposición de poder garantizar que ese centro de salud se va a hacer, entre otras cosas, porque es una sanidad mucho más cercana y es de primera línea, mucho más amable con el ciudadano, ¿no? Creemos además en que ese tiene que ser el futuro, tiene que haber hospitales de referencia para tratamientos mucho más complicados, pero para el día a día, para repetir receta, para cosas de cirugía mayor ambulatoria. Pues yo creo que y si no me equivoco, Argana Alta es de los barrios más populosos de... A mí lo que me sorprende es que esta iba a ser la legislatura de las viviendas públicas, y es público y notorio que no hay viviendas. En este caso concreto a mí me preocupan las viviendas de promoción, porque evidentemente no tenemos. Pero me preocupa más, si cabe, la capacidad de construir viviendas allí donde se necesitan. Tenemos 3 focos de desarrollo económico, y en lugar de orientar las expectativas de construcción a esos sitios, seguimos manteniendo la tradición de años atrás. O sea, un ciudadano encuentra casa en Arrecife, pero tiene que trabajar en Playa Blanca, con lo que tiene que desplazarse, tiene que contaminar, y eso, están hablando a su vez de sostenibilidad y demás, y se cae por su propio peso. ¿Por qué no se hace ese análisis en Canarias? Pero no solo de Lanzarote, sino del conjunto de zonas turísticas que tienen desplazamiento larguísimo, cuando lo lógico es que se incentivara la construcción cercana a los sitios en los que se explota el trabajo. Manolo, esa es la clave. Y además me alegro que lo expliques tú, porque si lo explicamos los políticos parece que tenemos algún interés electoral o particular. Vamos a ver. Por un lado está la vivienda pública, pero la vivienda pública no va a resolver el problema de la vivienda en Lanzarote. Es más, la vivienda pública al final tendrás que tener unos accesos y unos criterios económicos que te permitirán acceder a ella o no. El problema es que la vivienda privada no se hace. Como no se hace la vivienda privada y hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben.
Y en mi época que tuvimos que trasladar y se venían los profesores a sustituir o incluso los médicos a sustituir y no querían venir porque no podían pagar con el sueldo los alquileres que les pedían. Luego, ¿cuál es la solución? Resolver bolsas de vivienda para que se pueda hacer bolsa de promoción privada o particular en los entornos. ¿Y para qué hicimos eso? Para eso cambiamos la ley del suelo. Y para eso introducimos mecanismos de gestión en suelo urbano consolidado. ¿Cuál es la realidad? Que al final han vuelto a poner el control dentro de la CONMAC y del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos se encuentran en muchas ocasiones maniatados para poder hacer la gestión. Pero vamos, desde una ordenanza, que era un mecanismo para poder ordenar un suelo de manera inmediata, desde la gestión del suelo urbano consolidado o desde las propias modificaciones puntuales de los planes generales, que no tienes que, para hacer una bolsa de vivienda, no tienes que analizar todo el municipio, sino particularmente algo. Eso se podía hacer en un plazo de 3 a 6 meses. Pero Fernando, estando de acuerdo con ese planteamiento que hace, lo cierto es que ellos, la oposición, el PSOE sobre todo, dice, oiga... No, ahora son gobierno, no son oposición. Ahora son la oposición a la oposición. La oposición de la oposición, no, lo que vienen a decir es que tampoco Coalición Canaria en sus años de gobierno, tanto suyo como anteriores, de Paulino Rivero, se construyeron viviendas sociales, que yo... Insisto, yo creo que esto es un engaño. La vivienda social hay que hacer la que hay que hacer, pero lo que hay que promocionar son viviendas a coste moderado para que la gente pueda adquirirlo en los lugares donde trabaja. Vale, yo frente a eso digo 3 cosas. La primera de ellos, la época de Paulino Rivero, llegó la crisis, llegó el boom, llegó el crack y además nos recortaron, entre otros, el convenio de carreteras y fue el Partido Popular, por lo que fuimos a los tribunales y lo hemos ganado y nos deben 1.000 millones de euros. Primer asunto, no podemos comparar. Y en la etapa mía, de la que yo puedo hablar con primer conocimiento de causa. No solo se modificó la ley del suelo, que empezó a aplicarse a partir de septiembre-octubre del 2017, porque recordemos que fue una ley con cierta no exento de polémica, pero es que nosotros como gobierno le mandamos hasta en 4 ocasiones cartas a los municipios para que nos dieran suelo para hacer la vivienda pública. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Como no nos daban el suelo, le quitamos a los fondos buitres más de 400 viviendas de los fondos buitres y las pusimos en el parque público de vivienda. Pero es que además lo que dedicamos es a comprar promociones inacabadas a Servihabitat y a distintas entidades financieras, que aquí no fue posible porque tampoco los ofrecieron, en Lanzarote en concreto, y al final fueron unas 600 viviendas públicas las que pusimos en el parque. ¿Es cierto que nosotros construir desde cero no construimos prácticamente ninguna? Cierto. Lo que hicimos fue comprar las que estaban ya en construcción y sin acabar. Bueno, de todas maneras, yo que creo que estamos siendo... demasiado optimista de este y de cualquier gobierno, porque aquí estamos, primero, en Lanzarote, hablando de vivienda pública, bueno, ahí sí se está, en principio se iba a hacer una promoción de viviendas públicas en Playa Blanca, pero está con los mismos problemas que están las de Maneje o las de San Bartolomé, que también se iban a construir, pero después están vanagloriándose de unas viviendas que van a echarle una mano el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, que se construyeron hace 70 años, que es verdad que había que ayudar a los vecinos o a los residentes de esas casas, no, las casas de Valterra, que estaban el otro día anunciándolas, pues si están hechas hace 70 años, se le está ayudando administrativamente. Pero Fernando, lo que quería preguntarte yo es por las viviendas de Titerroy. Y como ustedes, por ejemplo, en La Laguna también hicieron los famosos Arus o Ari, el otro día me pareció ver en las chumberas que estaban ya terminando una fase, pero todos conocemos otras áreas de remodelación, como el Polvorín de Las Palmas, pero es que aquí se sacó a 6 a los 6 no, porque eran más personas, pero a 6 familias de sus viviendas se intentó rehabilitar y no se hizo absolutamente nada. Ahora ya ha prometido el gobierno que se va a empezar a redactar los proyectos. Pero no los Arus. No, los Arus no. Tan Los complicado era desarrollarlo. Arus creo que han desaparecido. Sí, ahí hay un problema de que la titularidad todavía no está a nombre de los vecinos, claro. Sigue por parte del Estado. Y eso me pasó a mí en La Laguna, unas viviendas del barrio de La Candelaria. Tú tienes que poner a una entidad que cuando yo he ido a hablar con los vecinos y me he ofrecido a estar con el consejero y el director gerente, porque yo lo resolví en La Laguna como alcalde, tienes que poner una entidad para que el Estado le ceda la titularidad de las viviendas a esa entidad y esa entidad a los vecinos y se las adjudique. Eso es lo de Valterra, ¿no? Claro, eso en Valterra, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que pero no lo ha hecho. No, lo de Valterra sí lo ha hecho. Ahora ya lo han hecho ya. Sí, ya lo han hecho. Ahora ya ¿Han hecho qué? Ya pasó al nombre de los vecinos. Eso bueno, era está en el trámite. En el trámite. No ha pasado el nombre de los vecinos. Está en el trámite. Bueno. A ver si ya Visocan o el organismo, el Instituto Canario de la Vivienda, hace que, porque el gobierno de España lo que a nosotros nos decía es que se lo paso a la comunidad autónoma y luego la comunidad autónoma que se lo dé al vecino.
Porque claro, ahí de los adjudicatarios originales a los que viven ahora, No son los mismos. no son los mismos. Entonces, pero eso lo tenía que haber resuelto como lo resolvió Movisa, que era la Sociedad Municipal de Vivienda de La Laguna, de entidad del 100% capital del ayuntamiento, lo tenía que haber resuelto Visocán, o quien ellos hubiesen dicho. Yo propuse Visocán, pero esa propuesta se la hice en su momento a Eva de Anta cuando era alcaldesa, y no quiso. El tiempo que ha pasado es porque el Partido Socialista con su alcaldesa en su momento no quiso, y ahora el gobierno no ha querido. Fernando, no sé porque no me han dicho cuánto tiempo tenemos. No sé si tiene usted un compromiso, porque no sé si... Para ti siempre tengo tiempo. Vale, pues muchas gracias. Yo le agradezco porque yo tenía... Eran las malas lenguas que dice que siempre ha tenido buena relación con coalición. Yo tenía aquí dos preguntas importantes, y es que, ¿cómo ve usted exactamente la salud económica ahora mismo y social de Canarias? Sé que es una pregunta de aluvión, pero me gustaría sobre todo centrarla en el tema de lo que los ciudadanos de clase media, como somos prácticamente todos los que estamos por aquí, vivimos, y es que nos sentimos más empobrecidos. Los que estamos en la actividad privada, porque incluso ganamos menos dinero en los últimos años con la crisis famosa de la pandemia, y ahora ir a la cesta de la compra, por ejemplo, pues ya se nos hace de cada 100 euros, pues gastamos 20 euros más. Yo te digo dos, vamos a ver, la salud financiera de las administraciones públicas canarias está fantástica, están recaudando entre un 20 y un 40% más. Mientras a toda Canarias les ha bajado el sueldo, bien porque les ha bajado el sueldo o han facturado menos si eres una empresa y te ha subido la inflación, con lo cual tienes menos poder adquisitivo, el gobierno de Canarias y las instituciones públicas canarias están engordando las cuentas corrientes. Con lo cual, la economía privada la veo francamente mal. Se empobrece. Y además está empobrecida, pero es que lo que está por venir para acabar este año y el año 2023 es muy complicado. Pero paralelamente veo unas instituciones públicas y un Pacto de las Flores o un PSOE, Podemos y Nueva Canarias que, lejos de ser conscientes de esta situación y tomar las medidas para que las familias tengan un poquito más de renta disponible, lo que están es recaudando más a costa de esa clase media. Aquí hemos tenido al vicepresidente del Gobierno de Canarias, al señor Román Rodríguez, y nos ha dicho que ese discurso que usted está diciendo, esos argumentos son demagógicos, porque ellos dicen que precisamente bajar los impuestos, usted está a favor de bajar los impuestos, sí, supone quitar recursos para poder mantener a las clases, digamos, más empobrecidas, para poder dar los servicios sociales necesarios a todo el mundo, esa argumentación. Bien. Y yo les digo, desde que ellos han gobernado hasta ahora, ¿cuál es la comunidad autónoma que encabeza en toda España la población en, digamos, pobreza severa? Canarias. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más se ha empobrecido en esta crisis? Canarias. A ver, tú no sacas a la gente de la pobreza y de la exclusión social dándole una ayudita de 350 euros, porque sigue estando en exclusión social. Tú lo que tienes es que introducir medidas anticíclicas que te permitan que la actividad económica se desarrolle, porque solo sales de la pobreza cuando tienes un puesto de trabajo digno con un sueldo razonable. Y entonces deja de estar fuera. Luego, primero, que Román Rodríguez diga eso cuando le sobraron el año pasado 660 millones de euros por ejecutar, es de chiste. Porque no fue capaz de ejecutar el dinero que tenía. Pero que diga, no te preocupes, que te voy a hacer más pobre cobrándote más impuestos para darte una ayudita, porque no le deja al hombre el dinero en su bolsillo. Sobre todo, yo creo que está afectando sobre todo a las clases medias, porque encima, claro, ahora con las medidas que se están tomando a nivel de España y a nivel de Canarias, va a afectar a las, bueno, puede beneficiar entre comillas a las rentas más bajas, pero a la mayoría, que somos las clases, que estamos entre 30 y 60 mil euros. Ni siquiera estoy de acuerdo que las medidas que vayan a tomar vayan a beneficiar a las rentas más bajas. Entre comillas. Claro, es que van a retocar el IRPF, van a tocar los tramos del IRPF y los van a actualizar. Una persona que cobraba en el 2008 12.500 euros o 12.000 euros que no tenía por qué pagar impuestos, ¿es la misma que cobra ahora 12.000 euros o 13.000 y tiene que pagar impuestos? Si tú actualizas esos 12.400 euros, verás que te metes en 14.000 y pico. Luego hay mucha gente que tiene trabajo de horas o que es mileurista, que no tenía antes que hacer la declaración de la renta y que ahora tiene que hacerla. Y eso realmente al final es dinero que sale. Yo te garantizo que los ricos nunca pagan impuestos. Bueno, me están diciendo, como que Fernando dice, como no, yo creo que Fernando no sabe ni a dónde tiene que ir ahora, pero me están diciendo desde dentro que se tiene que ir a una reunión que tiene ahora a las 3.
Esa situación es mucho más compleja de lo que se puede significar de manera tan breve, porque evidentemente junto con las medidas de antipobreza hay que ir contra las medidas antiinflacionistas, que son las que están condicionando ahora el mercado. Pero precisamente por esa complejidad yo prefiero ir a una cosa que domino un poquito más, que es la realidad política regional. Sabemos que el gobierno español tiene dificultades, que se le está presionando desde la derecha. En Canarias dice que no hay esa correlación, que el gobierno canario no ha tenido el mismo desgaste que el español. Ante esa realidad, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo se consigue cambiar un gobierno que mantiene todavía cierta fortaleza? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Obviamente, el relato de que ellos no solo mantienen sus expectativas electorales, sino que las mejoran. Es lo que dicen ellos. Nosotros tenemos nuestras encuestas, tenemos nuestros estudios, las que se han publicado, ninguna de ellas, salvo el sociobarómetro de Román, obviamente, y de Ángel Víctor, que está hecho por el gobierno de Canarias, establece que vaya a mantener ninguno de los resultados actuales, pero nosotros vamos a trabajar más lejos de mirar a ellos, lo que vamos a mirar es al ciudadano a la cara y vamos a proponer nuestras ofertas, nuestras propuestas y nuestro trabajo, ¿no? Ahora mismo, cualquiera que se siente y escuche, pues verá que la inmensa mayoría está peor que cuando llegaron ellos. Y está peor por muchas circunstancias. Es cierto que no todo es achacable a la acción del gobierno, porque ha habido pandemias, ha habido circunstancias, pero igual que nosotros tuvimos una crisis financiera y nos la comimos y nos la bebimos. O sea, uno cuando gobierna puede elegir cómo gobernar. Lo que no puedes elegir es lo que te va a ocurrir alrededor. Ahora sí puedes elegir cómo reaccionas. Y este gobierno ha reaccionado con absoluta dependencia a Pedro Sánchez y a lo que ocurre en Madrid. El gobierno podría haber tomado medidas fiscales que no las ha tomado pendiente de lo que diga Madrid. Decía que no se podían bajar los impuestos, pero ahora ya cuando Valencia y Pedro Sánchez dice que los va a tocar, ahora sí los baja. No se le podía bajar el IVA al gas, pero ahora sí le puede bajar. Luego este gobierno lo que está es al albur de lo que Pedro Sánchez diga. Y Pedro Sánchez dice lo que tenga que decir para seguir en la Moncloa. Nos tenemos que ir, pero me gustaría brevemente. Ana Orama es un refuerzo. Ana Orama y usted se van bien. Claro que nos llevamos bien, ella es mi madrina política, yo empecé política con ella en el Ayuntamiento de La Laguna. Creo que además por las circunstancias vitales, personales y políticas, ella quiere volver a la política canaria. Creo que además ha generado mucha expectativa porque además, como es con diferencia para mí la mejor política de los últimos tiempos de toda Canarias y de parte de España, reconocido así en el Congreso de los Diputados, pues obviamente algunos se han asustado y se han preocupado. Pero vamos, no solo ya te digo, o sea, va a venir con muchísima ilusión y creo que va a ser muy positivo para Canarias que ella vuelva al Parlamento de Canarias. Y la última pregunta, pero que afecta aquí a la isla de Lanzarote. Hoy había comité local de Teguise para nombrar al candidato a la alcaldía de Teguise. El comité local de Teguise ha pedido, su secretaria local ha pedido suspender la asamblea para esa elección porque dicen que no tienen candidato. Bueno, yo creo que, a ver, no vamos... ¿Lo sabía usted esa noticia? Sí. ¿Y cómo lo explica usted? Bueno, No, ¿cómo le gustaría explicarla para salir de aquí ileso? Sino, ¿qué explicación le da usted para que en una asamblea no se presente nadie? ¿Nadie quiere ser alcalde ahí? No, vamos a ver, tenemos un alcalde fantástico. Lo que pasa es que evidentemente, y nadie se lo esconde, que Osvaldo, igual que Miguel, igual que Pedro Sanginés, están en la terna para ver cómo se enfoca la candidatura al Cabildo y al Parlamento de Canarias. Y las piezas hay que colocarlas como la organización insular considere que se tienen que colocar para obtener no solo el mejor rédito, sino poner a los mejores para el día después, porque no solo es llegar y ganar las elecciones, sino después hay que configurar unos gobiernos insulares, municipales, autonómicos. Y en la medida en que la organización insular no despeje esas incógnitas, pues el plazo que se había abierto, oye, pues normal, se cierra y se vuelve a abrir otro plazo. No pasa nada, pero no se está quemando en ese proceso más de la cuenta, digamos, Coalición Canaria, en esa disputa de no saberse exactamente, y que es legítima totalmente, ¿no? Porque Pedro Sanginés tiene pues toda la potestad para intentar ser de nuevo candidato, pero también lo tiene Osvaldo, que es un hombre también que, en fin, pujante, y Migdalia, que es la secretaria de la organización. Y sobre todo, ¿por qué no está regulado la elección del candidato al Cabildo? ¿Por qué no se pone una fecha y se decide? No está regulada, lo que pasa es que la dirección insular del partido tiene que establecer, como fue conmigo, se abre el plazo hasta el día X para que se presente la candidatura y el día X más Y se celebra el Consejo Político Insular donde se produce la votación. Pero ¿y cuándo está el X menos Y? O sea, ¿cuándo están obligados a convocarlo como máximo? Bueno, se puede tardar de aquí hasta final de año. De aquí a final de año tienen que estar resueltas las candidaturas. Yo estoy convencido de que esto se va a resolver antes, pero
yo comparto con la dirección insular del partido que lo mejor es que se resuelva bien a que se resuelva rápido y mal, ¿no? Y nosotros, obviamente en Lanzarote se están haciendo distintos análisis demoscópicos para poder colocar bien las cuestiones, ¿no? Porque piensa que hay muchas variables, o sea, hasta la variable de Teguise. Osvaldo es un alcalde de mayoría absoluta, con un peso específico en el municipio. Si él al final tuviese que abandonar el municipio, eso no genera... Pero usted no considera que es una equivocación el que se consideren ellos mismos excluyentes, que tiene que ir uno y los demás irse para otro lado. ¿No sería conveniente también agrupar a esa gente? Pero eso no es así, ¿no? Ahora está hablando del Cabildo. No, pero del Cabildo no es excluyente, claro que no, ni es así. O sea, al final yo te digo una cosa, si de los análisis de la dirección insular dice la alineación es esta, todo el mundo va a cerrar fila. No, y la alineación será esa. Fernando, lo que se refiere él, creo, es porque aquí hemos sacado la noticia o hemos dicho la posibilidad que se está barajando también de que en vez de ser excluyente, al contrario, que se unan y hagan una candidatura fuerte. Que pueda ir uno de primero, otro de segundo y otro de tercero, por ejemplo. Por supuesto, y eso no está en absoluto descartado, ¿eh? No está descartado, todo lo contrario. Ahora, bueno, pues se tiene que hablar, todo el mundo tiene sus ambiciones personales, algunos a lo mejor tienen unas apetencias que pueden ser de ellos personales, pero no pueden ser convenientes para el partido, y eso es lo que hay que combinar. Esto, cuando combinas un vestuario como el Real Madrid, lo digo por eso, para los que sean culés, claro, entonces tienes que manejar bien. Y ser suplente es muy complicado. Nos vamos no por nosotros, sino porque ustedes ya le están esperando desde hace ya por lo menos 20 minutos. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí, muy amable. Gracias a ustedes, siempre un placer. Extenderse en el tiempo. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues Fernando Clavijo dejó algún titular, en este caso Pedro. Yo creo que es lógico que él como responsable máximo del partido en Canarias, pues considere en este caso que en fin, que las cosas de la insular, de los nombramientos, sobre todo que está atascando el tema en el Cabildo, obviamente. Y él sabe que hay 3 personas que pueden optar y es lógico que haya ese... Y que los 3 son buenos, ¿no? Ese reconocimiento implícito a que los 3 pueden ser buenos candidatos y que los 3... podrían incluso hacer equipo incluso para ir de forma conjunta, aunque me da a mí que viendo nada más que el recorrido que está teniendo todo el proceso de elección de candidatos o lo que puede afectar, por ejemplo, a Teguise, eso es casi imposible, ¿no? Que puedan ponerse de acuerdo para ir los 3 formando equipo al Cabildo de Lanzarote, porque evidentemente también tienen es comprensible tener una ambición política de encabezarlo, ¿no? Uno que lo ha encabezado en muchas ocasiones o en varias ocasiones y siendo presidente, y otro que aspira o otros 2 que aspiran por su condición, uno de secretaria general y otro de alcalde y parlamentario a encabezar ese proyecto, ¿no? Pero Manolo, y para avanzar un poco en este tema, ¿le perjudica a Coalición Canaria el hecho de que todavía se esté discutiendo y que pueda haber cierta polémica a la hora de incluso alguna herida se puede abrir? Elija a quien se elija. El hecho de que ya, por ejemplo, el PSOE tenga claramente definido su candidato, no solo definido, ya oficialmente es Dolores Corujo, la candidata al Cabildo y probablemente también lo sea la número 1 al Parlamento. Y en cambio el Partido Popular... Bueno, tiene que ratificarlo en diciembre, ¿eh? Bueno, pero tiene que ratificarlo en diciembre. En principio ya... pero en el caso de ellos, con su comunicación por los propios estatutos, lo ratifican, pero tienen el 99% de probabilidades de ser ellos. O sea, a ver, la única posibilidad es que venga alguien afiliado y traiga el 50% más un aval para poder presentarse unas primarias. Pero en el caso de Lanzarote, ya con eso es imposible. Bueno, porque tienen ellos los afiliados. Pero en cualquier caso, a la pregunta, Manolo, ¿cree que eso le beneficia al PSOE el hecho de que ya tenga, y los otros 2 partidos, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, todavía no se sepa, aunque todo indica que el Partido Popular, si Astrid finalmente decide no ir, pues puede hacer otra vez repetir Jacobo Medina, aunque también se ha hablado de Kiko, pero bueno. No, Kiko Kiko se quedará en Tía. Me imagino que ya es bastante Yo creo que va a Tía y reforzará. Ya es bastante reto para él, pero no de cabeza de lista. No de cabeza de lista. Y de segundo, tercero ya veremos, porque va a tener una complicación, que es si quiere que Pancho participe electoralmente, que le va a interesar si él es el candidato,
necesita meter a Pancho en algún lado. El Parlamento está hablando. Porque él quiere. Número 2 al Parlamento. Y ahí pues ya van a estar en manos de Astrid ambos. Pero vamos a ver, la lucha en Lanzarote, tal como está el escenario definido, va a ser Coalición Canaria y el PSOE. Es una elección directa de presidente donde gana el que tiene Más votos. un voto más. Y en este caso, el PSOE, María Dolores Corujo, está haciendo los deberes. Y parte con ventaja, ¿no? Está ya haciendo su campaña desde la administración, ha reforzado su presencia mediática y pública y ha ido a la casa de aquellos que le pueden sumar votos para mantener esa diferencia a su favor, que ya la tuvo en las elecciones anteriores. En Coalición Canaria no están haciendo absolutamente nada, porque como no sabe quién es el candidato, no sabe quién tiene que ir a negociar con terceros. Y hay terceros que están dispuestos a negociar con uno y no con otro, porque no negocian con coalición, sino con los candidatos. Ahí evidentemente ya hay una exposición que nos dice que unos están trabajando en pro de la organización para beneficio en las elecciones y otros están trabajando en beneficio propio, aunque se deteriore la marca. Y después se están dejando llevar mucho por el posicionamiento popular que tienen en un enfrentamiento entre ellos. Caso que no se va a dar. O sea, no se eligen a los candidatos para que se enfrenten entre ellos, se elige entre ellos a un candidato para que se enfrente al Partido Socialista. Y esa es la encuesta que vale. Lo que me vale a mí como elector no es cuánto vales tú frente a tu rival interno inmediato, sino cuánto vale usted frente al enemigo común que tenemos. Y si es necesario, reforzarnos entre nosotros para vencerlo, porque el objetivo, si utilizamos el partido como instrumento de transformación social, es que el partido tenga poder, no que lo tenga usted, ni que lo tenga yo, ni que lo tenga el otro. Evidentemente, Coalición Canaria adolece en estos momentos de un enorme enfrentamiento personal por encabezar la lista. Y eso también es negativo. La única manera de saltarnos eso es que se dieran cuenta que por separado, sin el apoyo integrador de los tres, se pierde esa elección. Yo creo que se están dando cuenta cada vez más, pero lo cierto es que hay también una ventaja, y es que ese enfrentamiento que hay más es de ambiciones que tiene cada uno, ¿no? Pero no hay, por suerte, no hay enemistad entre ellos. Me refiero entre los tres principales. No, rivalidad ahora, en este caso. Pero no hay enemistad, no hay enemistad. Pero yo creo que no se dan cuenta de una cosa. Hay quienes dicen, no, es que pierden, si no va en esta ocasión, ya pierde su oportunidad de crecer. Es una oportunidad. Pero si vas y pierdes, entonces es el entierro. Usted tiene opciones de ir segundo, por ejemplo. Tienen que negociar entre ellos. Oye, mira, yo voy, no voy, tal y demás. Y el protagonismo que van a tener en caso de que gane. Y están vivos los tres, están gobernando. Y de ahí podrá salir de candidato. No, está muerto si vas a las elecciones y pierdes. Bueno, están esperando, dice que a los últimos sondeos. Pedro, venga, no vamos a tener que ir. ¿Qué análisis? No, o ya está más o menos hombre, todo no, hombre, escuchando a Manolo evidentemente siempre se aprende mucho por la experiencia que tiene y por el análisis que hace. Yo creo que hay un factor determinante que puede ser el tema de la ola. La ola del Partido Socialista que ya no existe. Parece que aquí en Lanzarote la ola del Partido Popular, o en Canarias, la ola del Partido Popular no suele afectar tanto como, digo al partido, como la del PSOE, como la del PSOE le afecta a ellos de forma positiva. A mí me parece curioso también el tema de que Fernando Clavijo no se crea tanto, a lo mejor tiene otra información, esa ola que sí es verdad que han vendido en muchas ocasiones, esa sensación que hay de no deterioro por parte de Ángel Víctor Torres, que según dicen tiene muy buena prensa, que es curioso que no se haya debilitado tanto como parece que se ha debilitado el Partido Socialista y que tiene muy buena imagen y que toda la gestión de tanto desastre que ha pasado, pues le ha ido viniendo bien. A mí me parece curioso porque no lo encuentro yo como gran gestor a la hora de haber hecho algo diferente para diferenciarse de lo que está afectando en este caso a su partido a nivel nacional. Y después, hombre, evidentemente Dolores Corujo yo creo que se va a ver perjudicada por esa ola, porque al Partido Socialista hace 3 años, aparte de los acuerdos que llegó, que son los que está también intentando, no está haciendo nada nuevo, sino intentando atraerse, pues a quien le dio la presidencia del Cabildo también se lo han puesto en bandeja.
Pepe Torres o la plataforma del municipio de Arias, parece que Coalición Canaria o todas las situaciones que han vivido, o por ejemplo lo de Nueva Canaria, que ahí sí, lo de Nueva Canaria, perdón, lo de Óscar Noda, que parece que se lo está trabajando un poquito, no sé si vieron antes lo afectuosa que fue a la hora de llegar que ya está hecho, a lo de la si hay una cosa, red eléctrica. si hay una cosa hecha Parece, ahora mismo políticamente es que Óscar Noda en eso parece que está dispuesto a llegar a acuerdo con el Partido Socialista si finalmente va como candidato de Nueva Canaria. Yo para terminar, evidentemente yo también estoy de acuerdo en que parece que a la presidenta le ha hecho caso a gente de su entorno, que no es Carlos Espino, y ha aterrizado un poco y está haciendo un poquito de política a pie de calle y cercana, porque estaba haciendo otro tipo de política, creo que le están pero diciendo, creo que sí le va a restar algunos asesores que esta ola. Yo creo, Pedro, que ahí has dado una puntada que yo creo que tiene hilo, y es que en este caso creo que hay asesores que Dolores Corujo estaba y se ve que está cambiando un poco la estrategia, porque estaban con temas que, yo siempre lo digo, temas que cuando... Que alguien le ha metido en la cabeza que es un administrable y estaba haciendo políticas de altura, y no administrable, sino también ecologista. Y no solo, efectivamente, no solo eso, sino, mire, cuando están los problemas que tienen, primero con la pandemia, las empresas hundiéndose, los ciudadanos ganando menos dinero, los precios más altos, por lo tanto, más empobrecidas las clases medias. Cuando está todo esto, está bien que se hable de los hoteles, que se hable de estas cosas, pero la gente dice, pero otra vez este mismo rollo, otra vez para que siga ahí, cuando encima el único hotel ahora que de verdad se está construyendo importante en esta isla es uno que se hizo gracias a un convenio que hubo en aquel momento, en fin, que no es el mejor ejemplo de sostenibilidad, pero que tiene toda la legalidad para construirlo los propietarios, porque oye, es un convenio. Jorge, déjame decir una cosa, que es verdad que lo hacen todos en muchas ocasiones, pero es algo que a mí me sigue chirriando, que es esa falta de frescura que han perdido los partidos. Porque mira, yo entiendo, y no santo de mi devoción, que venga Feijóo a Gran Canaria o que venga Pedro Sánchez y haga este recorrido por el charco, escoltado de su guardia pretoriana, todo lo que quiera. Pero Loli Corujo, Loli la de San Bartolomé, o Kiko el de Tía, que no es por Loli, es por un poquito de frescura. Díganme ustedes a mí, esta sobreactuación será que a mí, y yo creo que a mucha gente tampoco nos gusta, de parte de cualquier político. Yo creo que deberían tener un poco más de frescura pero yo creo que eso y un poco más de sencillez. Lo hacen todos. Ellos, efectivamente, ellos saben que tampoco les gusta mucho, pero yo creo que lo intentan dar esa imagen de cercanía, en fin, que siempre se intenta... imagen de cercanía cuando van rodeados de su guardia pretoriana, como si no fuera Loli de San Bartolomé, o Roy el de Puerto del Carmen, o Alfredo el de toda la vida. De verdad, que no sé, que no son los mismos que pasean por ahí. Bueno. Que lo hacen todo, vuelvo a insistir, que no es un tema de ellos. Y es un tema del paseillo ese que se llama, pues normal. Sí, pero no me podía quedar en el buche. Bueno, rayos y truenos, don Manuel, y no precisamente en los partidos políticos, que también lo hay en algunos, sino eso lo que se vivió en la noche del sábado para el domingo, en la isla de Lanzarote, sobre todo en la zona más, en la vertiente más sureste de Lanzarote. No sé si usted tuvo oportunidades bueno, usted vive cerca de Playa Honda, que creo que es donde se vieron las mejores imágenes. Sí, efectivamente, la descarga eléctrica es bastante espectacular cuando se produce. Hay a quien la asusta y hay a quien le divierte, pero evidentemente conlleva también a veces el riesgo, porque hay una descarga eléctrica que a veces puede llegar en forma de rayo lo reconozco, a las casas y demás. Pero yo me quedo no con esa luz ni descargas, que era lo más impresionante. Yo me quedo con la lluvia tranquila que cayó de 3 a 4 de la mañana, una hora lloviendo de una forma pausada, que sigue siendo buena para la agricultura de Lanzarote y que nos seguimos salvando, porque con las imágenes que estamos viendo en la península, de esas aguas torrenciales que se llevan lo que encuentran por delante, creo que somos realmente unos privilegiados por tener acceso al agua de esta manera tan tranquila. De todas maneras, según los datos que hemos podido recabar, la media no superó los 5 litros por metro cuadrado, pero está bien que caiga, sobre todo en la parte norte cayó muy poco, cayó más en la parte central, Tía,
la zona de Playa Blanca, Yaiza. Macher dice que hay una Macher, buena. sí, toda esa zona por ahí llovió, donde más cayó. Así todo, están hablando de 5 litros, en esa zona donde más cayó, de 5 litros por metro cuadrado. Que oiga, no es poco, pero como dice Manolo, no es mucho, pero al caer de manera pausada, por lo menos penetra más. Y se esperaba mucho, en la porque que- lo No, digo por la suspensión del concierto en Arrecife. que eso, ¿por qué se suspendió? ¿Por qué se suspendió ese concierto? ¿El de los tributos se llama? Los tributos a Juan Luis Guerra, Juan Luis y al Canto del Loco. ¿Y por qué se suspendió? Por falta de agua. trabajo administrativo. No habían licencia, no habían dado los permisos de actividades clasificadas. No se había dado por No propio se había- ayuntamiento. Hombre, actividad clasificada del ayuntamiento se Pero, suspendió a las el 8 acto de no la era, tarde, pero no era del ayuntamiento el acto. No, a ver, el ayuntamiento es un colaborador, esto es un No es dinero de la que Consejería sobró de Turismo y Comercio. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Ah, Esto viene del Gobierno de Canarias, es el mismo festival que pero se celebra en Arrecife. Armando Santana salió ahí como diciendo... Armando Santana dijo, yo tengo la notificación de que mandó a suspenderlo porque no se daban las condiciones por la falta de permiso. Ah, amigo. Sí, pero yo creo que cuando usted manda una nota a los medios de comunicación anunciando el acto, lo más lógico es que mande una segunda nota y explique por qué, que no pasa nada y evita pues que gente como Pedro fueran al concierto. Yo fui al Usted concierto fue- y me quedé con Hombre, a la usted le gana. gusta mucho Entre Ángel. otros muchos. A mí me Ángel- gustan Andy Lucas, me gusta. Andy. Yo pensé que era Andy Lucas y no sabía ni que eran los tributos. ¿Pero eran Andy Luco o eran los tributos? No, eran los tributos, pero yo pensé, porque yo que me tú- adelanté y pensé que era Andy Lucas. A Don mí me gusta Pedro Andy ya Lucas. se me está haciendo mayor. Muchas gracias, don Pedro. Venga, hasta la Don próxima. Manuel, Hasta muchas mañana, gracias por estar Jorge. aquí. Nosotros mañana regresamos con más análisis, con más información.